Hablamos de Estambul, siempre se va a pensar en grandeza. Y cómo no, si en su tiempo siempre tuvieron lo más grande. Su iglesia, la iglesia más grande del mundo, la mezquita más grande del mundo, el palacio más grande del mundo. Y por supuesto que no les podía faltar en donde nos encontramos ahora, que en su tiempo fue el bazar más grande de todo el mundo. Igual aquí hemos encontrado diferentes tiendas que son mi perdición, son tiendas de lentes. Dios, yo me vuelvo loco con eso, soy muy fan. El problema es que los pierdo muy rápido o se me rompen o cualquier cosa en nuestro viaje que hicimos a Grecia. Compré y los perdí como a las 2 semanas. Entonces espero que estos me duren un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo se ven estos lentecitos? Ahí me compré otros, después se los muestro. Vean, eso sí, hay muchísimas tiendas de muchísimas cosas. Y todavía no llegamos al Gran Bazar, que en ese yo creo que va a haber un poquito más de gente. Ya venimos aquí por las calles de uno de los mercados pequeños, todavía no llegamos al Gran Bazar, pero siéndole honesto, hay bastante gente, eso sí, pero yo me esperaba más gente. Y aquí es donde entramos a la división del mercado por las calles normales, a un mercado muy específico. Aquí entrando a ese túnel encontramos el mercado de las especies. Y si se preguntan por qué se llama el mercado de las especies, pues aquí los turcos son muy originales en poner sus nombres. Ya lo vamos a ver en todos los lugares que vayamos a visitar. Entonces en este bazar, pues lo principal que se vende exactamente son las especies. Obviamente hay puestos de más cosas, de diferentes artículos, pero lo más específico y lo que más hay son especies al por mayor y por todos lados. Un olor muy agradable en ese bazar de las especies. Yo no soy muy fan de los té, pero si eres fan del té, es recomendadísimo venir a ese bazar y disfrutar y comprar, porque hay inmensidad de variedad de cosas para hacer tés diferentes. Así que nos encontramos ahora mismo en Kapalı Çarşı, que traducción literalmente es el Gran Bazar. Les digo, muy originales estos turcos para ponerle nombre a sus lugares. Se estima que en este bazar pueden caber hasta 500,000 personas al mismo tiempo. Y de hecho, en el 2014 fue la atracción turística de Estambul más visitada, con alrededor o un poquito más de 90 millones de personas. Imagínense aquí toda esa cantidad de personas encerradas. Ahorita de nuevo no hay tantas, obviamente hay bastantes personas, pero bueno, está un poco tranquilo. La construcción de este grandísimo bazar inició por allá en 1460 y se convirtió en un laberinto de 66 calles o callejones, si lo prefieren ver, pero es grandísimo. Aquí tengan cuidado porque si no traen internet o Google Maps, se pueden perder súper fácil. Este lugar sin duda es un viaje en el tiempo visitando todas sus tiendas y créeme, te vas a querer perder estando aquí adentro y visitando cada uno de sus lugares. Ahora nos encontramos en la Torre Galata. Se le puso este nombre ya que se encuentra en el distrito llamado Galata. Y aunque hoy parece solo un mirador, tiene encima siglos y siglos de historia. Esta torre durante el saqueo
de los cruzados allá por 1204, como lo vimos en la historia, en la introducción de este país hermoso. La torre principal fue destruida y no fue sino hasta 1267 que llegaron los genoveses y construyeron una nueva colonia aquí en esta zona y construyeron de nueva cuenta una nueva torre. Esta nueva torre de vigilancia tendría un estilo romántico y con casi 67 metros de altura fue el edificio en su tiempo más alto de toda la ciudad. Luego de la conquista otomana, los soldados otomanos querían destruir esta torre, pero el mismísimo Mehmed II les dijo que le gustaba muchísimo y esa torre no la iban a tocar y no la iban a destruir. Es más, la iban a reconstruir por el daño que ya le habían provocado. Esta torre fue utilizada como prisión en su tiempo y más adelante sería utilizada como torre de vigilancia para incendios. Pero ironías de la vida, en 1794, ¿qué creen? La torre se incendió. Y no sería el único incendio que tendría, ya que en 1831 volvería a sufrir un incendio. Eso sí, vénganse bien preparados porque la subida para esta torre desde el centro, desde el hotel donde nos estamos quedando, está súper inclinada hacia arriba. Es una cuesta muy pesada, la verdad, pero vale la pena totalmente subirla y llegar a tener estas vistas de esta torre inmensa y magnífica que podemos visitar hoy como museo. Otro tip que les puedo dar es para subir la torre, no sé la verdad si valga la pena, ya que el precio para empezar es bastante caro. Creo son 30 euros que tienes que pagar solo para subir y tener la vista de la ciudad, que quizá desde un restaurante con un mirador, por ejemplo, puedes apreciar más el paisaje de Estambul. Además de que la espera por tanta gente que quiere subir es bastante larga. Vean la fila de gente que hay ahorita y es temprano. Yo te recomendaría mejor no gastar tu dinero aquí en específico y buscar quizá un restaurante con algún mirador. Es menos tiempo el que tienes que esperar para tener una mesa y quizá hasta más económico. Y bueno, ahora nos encontramos en esta espectacular mezquita que tengo a mis espaldas. Vean lo grande que es hermosísima. También la parte de adentro es súper espectacular. Estamos hablando de la mezquita de Suleimán. Esta mezquita fue construida en 1550 y tardaron 7 años en terminarla. Esta, a diferencia de las mezquitas tradicionales, tiene un diseño un poco más simétrico y simple, ya que su arquitecto buscaba darle su toque único. Su cúpula más alta está a 53 metros y tiene poco más de 26 metros de diámetro. Originalmente toda el área de la mezquita se planea como una mini ciudad, ya que contaba con, además de la propia mezquita, un hospital, diferentes escuelas y una cocina pública. Y aquí mismo al entrar puedes ver un mausoleo en el cual se encuentran los restos de quien fuera la idea de construirla, el gran Suleimán I. También se encuentra el de su esposa y su hija. Ya desde lo lejos se puede apreciar lo grande que es y ya cuando entras el jardín hermoso, grandísimo que tiene. Y eso sí, te vas a su terraza, a su balconcito y vas a tener la vista de todo Estambul, lo espectacular que es y lo grandísimo, sus edificios de fondo, el Bósforo. No, simplemente espectacular lo que se puede ver desde aquí, desde esta mezquita. Y por ejemplo, este es un excelente ejemplo. Si no quieres pagar los 30 euros que te comentaba para la Torre Galata, esta mezquita es gratis la entrada y seguramente la vista es igual o mejor que allá. Y ya que entras, eso sí, te tienes que quitar tus zapatos. No puedes entrar como en cualquier mezquita. Las mujeres tienen que llevar cubierto pues su cabello, su cabeza. Y los hombres no pueden entrar con short, eso sí, eso todavía no lo sabíamos. Afortunadamente me vine con un pants, pero pudimos entrar y ver lo hermoso que es en su parte interior.
Así que sigamos visitando más lugares, acompáñenme todavía a recorrer más las calles, los lugares emblemáticos de Estambul. Ya bajamos a las profundidades de Estambul, a uno de sus secretos mejores guardados. Estamos aquí en lo que se llama la Cisterna Basílica. Y a esta cisterna se le conoce así, ¿por qué se imaginarán? Pues porque arriba de ella había una basílica. Entonces, pues se le puso ese nombre tan original. Y si creen que ese nombre no es tan original, déjenme decirles que su primer nombre, cuando la construyeron, era Yerebatan Sharsini o Sharnishi, algo así, el cual significaba columnas bajo el agua. Y pues, les digo, son muy originales los turcos. Aquí podemos ver por qué su nombre, ya que cuenta con 336 columnas que sostienen toda su estructura para poder mantener todo el agua que se tenía en su tiempo aquí. Hoy en día la cisterna funciona solamente como museo, de hecho cuesta 30 euros más o menos la entrada, y podemos encontrar algo muy curioso que son unas cabezas de medusa. Y el por qué están aquí esas medusas, pues encontré dos teorías diferentes. Una teoría cuenta que se pusieron aquí para la protección de aquellas personas que se quisieran meter, ya que como la mitología cuenta, si tú ves a Medusa a los ojos, te convierte en piedra. Entonces era como tipo protección para aquellos vándalos que querían entrar aquí a la cisterna. Y otra historia que cuenta que por qué están estas cabezas de Medusa aquí, era porque cuando se construyó, los romanos, para pues dar como un mensaje a aquellas personas, a aquellos paganos que creían en estas dioses, en esta creencia de mitologías, por eso de hecho están boca abajo, para que dieran un mensaje que aquí el que mandaba era el catolicismo, el cristianismo, nada más, y los paganos tenían que olvidarse de todas sus creencias. Obviamente está la tercera opción, que solamente fue una mera coincidencia el que se usaran pues estos restos de pilares que a lo mejor se encontraron en la construcción, y pues solamente fue esa coincidencia de ponerlas ahí y nada más, ninguna simbología, nada por el estilo. Así que ¿ustedes qué creen? ¿Cuál creen que es la verdad detrás de estas cabezas de Medusa que se encuentran aquí abajo? Por el precio de la entrada, la verdad, no hay mucho que hacer. El lugar es muy bonito, con las luces y las decoraciones que hay. Es perfecto para unas buenas fotos. Pero en sí es solo una cisterna, como su nombre lo dice. Ya tú sabrás si quieres gastarte los 30 euros de entrada o no. Lo cierto es que caminar por aquí, meterte en las profundidades de Estambul, es entrar a un templo sumergido y muchísima historia sobre tus pies. ¿Alguna vez habían escuchado el nombre de la Mezquita Azul? El cual es un símbolo importantísimo en la ciudad de Estambul. Pero esta impresionante obra de arquitectura también fue un golpe al prestigio otomano. Como tal, un capricho imperial en un mal momento económico debido a la crisis económica que existía en esos tiempos. Y para ese entonces a los sultanes solamente se les permitía construir una nueva mezquita con el botín que habían conseguido en sus victorias. Pero Ahmed I, el cual quería construir su caprichito, tristemente no tenía ni una sola victoria y ningún botín capturado para construirlo. Y este no solo fue el problema, sino que además de no tener eso y seguir con la construcción, expropió muchísimas tierras alrededor de algunos visires de la época para construir su imponente obra de arte. Y si por fuera creen que esta majestuosidad que tengo aquí a mis espaldas es hermosísima, vayamos adentro para ver qué podemos encontrar. Así que acompáñenme a ver qué podemos ver y qué tan impactante también es por dentro. Ahmed al final no pudo ni siquiera ver su obra terminada, ya que él murió en 1616 y su obra terminó un año después.
Pero al final, lo imponente de la mezquita y su belleza arquitectónica, y también ayudado a las festividades y las fiestas que hacía Ahmed al momento de la construcción, hacía fiestas alrededor para todo el pueblo, terminaría convenciendo al pueblo y sería una de las más populares para que viniera la gente a hacer sus rezos. A tal punto llegó la popularidad de la mezquita que al final tomaría el nombre, el barrio donde está construida, de Sultán Ahmed. ¿Y por qué la construcción de la mezquita azul fue tan controversial? Te preguntarás. Pues ya que también el zar, al construir esa mezquita azul, quiso opacar a la primera y grandísima iglesia de Santa Sofía. Me creerán que todos estos viajes que hemos hecho no hubieran salido tan bien planeados como salieron sin querer, queriendo. Si han visto mis videos pasados donde hemos estado viajando por diferentes países al este de Europa, se darán cuenta de que hay una similitud entre todos ellos, ya que en cada país encontramos réplicas de esta mismísima Santa Sofía. Cada uno de ellos veníamos siguiendo el rastro de esta impactante obra maestra y la primera de todas. Y ahora sí, llegamos a la primera y original, a esta que tengo a mis espaldas, esta impactante iglesia que hay que conocer un poco sobre su historia. Hoy en día esta Santa Sofía es una mezquita, pero no siempre fue así, ya que al inicio aquí existía una iglesia más pequeña, aún así grande, a la cual los turcos le llamaron la Gran Iglesia. Creo que ya no tengo que explicar por qué le pusieron la Gran Iglesia, ya se dieron cuenta aquí por qué ponen los nombres. En el año 346 posteriormente se construiría ahora sí la conocidísima Santa Sofía, la cual de hecho fue la principal catedral de la ciudad de Constantinopla. Tan gigantesca era su construcción en ese tiempo que ostentaba el título de ser el espacio interior más grande de todo el mundo. Y también fue de las primeras construcciones en emplear una cúpula que podemos ver allá arriba sobre una superficie cuadrada. Hoy en día podemos pensar que pues ese tipo de estructuras es sencillo ya para nuestra época, pero en ese entonces de hecho se dice que al hacer esta aplicación en esta catedral de Santa Sofía se cambió la historia de la arquitectura. Durante casi 2000 años la catedral de Santa Sofía era la más grande de todo el mundo, pero sería hasta el año 1520 que se construiría una nueva catedral en España, más específico en Sevilla. Durante la invasión de la Cuarta Cruzada que llegaron aquí a la ciudad de Constantinopla, que lo vimos en nuestro video anterior de la historia, esta catedral se convertiría en una iglesia católica, ya no sería cristiana. Y obviamente a la llegada de los otomanes, esta iglesia católica se convirtió en lo que hoy conocemos como la mezquita de Santa Sofía. En 1935 la convertirían ya como tal en un museo. Y aún así, ya no estando abierta como iglesia católica, cristiana o mezquita, seguía imponiendo récords, ya que en 2019 ostentó el récord de ser el punto turístico más visitado en todo el mundo. Me comentaban a mí que los desayunos son la parte más importante, así que vamos a verlo. Tan importante es el desayuno que en el hotel que reservamos, de hecho en cualquier hotel, todos los hoteles que busqué, todos tienen desayuno gratis o desayuno incluido más bien, porque no es gratis, tienes que pagar por él, pero está muy bien servido, son cosas básicas. En el hotel aquí en Estambul, donde nos estamos quedando, hay huevo revuelto, hay verduras para hacerte una ensalada, pan, cosas dulces, muy delicioso, papas fritas, de todo. Entonces está muy bien como para empezar el día con un poco de energía y de ahí salirnos a caminar por las calles. Y qué mejor manera que empezar este video de la comida presentándoles este crucero donde estamos, que vamos a probar yo creo que la mayor cantidad de comida aquí en Turquía. Por el momento apenas va a partir el barco y ya tenemos por aquí una ensaladita, más ensalada, unas salsas. Vamos a probar ahorita todo eso y la vista excelente hacia el Bósforo. Este crucero me lo recomendaron mucho, un buen amigo, Shervan, si estás viendo este video, un saludo y una gran elección. Si van a visitar Estambul pueden hacer la reserva en línea
El tour se llama Le Vapor Magic. Es muy bueno. Eso sí, hagan la reserva con tiempo porque se llena muy rápido. Yo la hice con casi un mes antes de que viniéramos y por eso además pude reservar una mesa en el segundo piso, ya que este crucero cuenta con 2 pisos. Es inmenso, es grandísimo y aparte, pues aquí en esta mesa donde elegimos tienes una mejor vista. Aún no nos terminamos lo principal y ya nos trajeron unas verduritas asadas con papas fritas. Se ve muy rico. El viaje, además de la comida, es un viaje relajante por el Bósforo con unas vistas de Estambul impresionantes. Tienes la vista tanto del lado europeo como la del lado asiático, con musiquita en vivo para sentir toda la cultura turca. Igual esto depende mucho del horario que elijas, ya que hay diferentes horarios en la mañana, mediodía y en la tarde. Y en este cada uno depende si hay música en vivo o no. Gente, esta gente no para, siguen trayendo cosas. Vean, ya nos trajeron unas papas. Están muy ricas estas papas. Ahorita acaba de llegar esto, que la verdad no sé qué sea. Parece salsa de tomate o una especie de frijoles. Vamos a ver qué tal están. Y bueno, ya llevamos todo esto hasta el momento. El recorrido dura casi 2 horas, donde como lo pueden ver, la comida sigue y sigue llegando. El clima está perfecto y si vienes con tu pareja de viaje, de igual forma puede ser un tour muy romántico para que disfruten juntos y de igual se tomen unas fotos excelentes. Y les digo, sigue y sigue viniendo la comida. Ahora sí, ya llegó lo bueno. Carnita, sabe como a chorizo, está muy rico, con un toque de crema, que mira, ya nos estamos acabando las verduras cocidas. Nos acaban de traer este panecito muy rico y recién llegado a la mesa, un buen queso. Oh, Dios. Eso se ve muy rico, no sé si es halloumi, pero Dios. Estómago lleno y vista deleitada, terminamos nuestros días por Estambul y ahora nos toca un viaje por carretera porque nuestro viaje por Turquía aún no termina. Vamos hacia uno de los lugares más mágicos del país, así que no olvides suscribirte para que sigamos conociendo el hermoso país turco. Nos vemos en el próximo video. Bye.